Hola, ahí sí. Ahora pudimos entrar. Bien. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Buen día. Ahí tengo un Buenos poquito. días. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Víctor. Bien, bien, por acá. Hola Alejandra. Alejandra. Hola, buen día a todos. ¿Cómo Hola están? Elena. Icor. Eliana. Hola Marcela, ¿cómo andan? Muy bien, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente, nuestro amigo. Acá andamos de escapada. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, ustedes tienen una hora más allá, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a la colombiana que no la conocemos, a Heidi. Ah, sí. Tan lindo, ¿Anda por ahí? muchas gracias. Hola. ¿Cómo está, licenciado Corderi? Qué gusto volver a verlo en una de mis charlas. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Ahí le pediré su intervención cuando hable de toda la parte de rehabilitación. No, tranquila. Usted es el Invita que para ir a más Barranquilla sabe o a de eso. Cartagena. Pero por supuesto, apenas reactivemos va a estar súper invitado. Creo que este año hemos viajado un montón a través del Zoom, ¿no? Sí, los viajes virtuales diarios casi. Cierto. Así es. Hola, Vale. Hola, Vale. Ahí se conectó. Hola, muy buenos días. Hola, Igor, ¿cómo está? días. Hola, Igor. ¿Cómo están? Buen día, licenciado, doctora, un gusto conocerla. Un gusto. Ella es muy famosa. Yo me he tomado todas sus charlas. Alitos, gracias, muy amable. Yo creo que, bueno, todos tuvieron inconvenientes para entrar. Sí, Sí, tuvimos ahí un pequeño inconveniente, pero se solucionó, menos mal. Acá. Gracias. De casualidad, ¿alguien tiene el link para que por favor me lo envíe? Usted, señorito, tiene el link de la reunión. Miriam me está pidiendo también el link, porque no puede entrar con el Mira, no, es con el pues, afiche. complicado ingresar. Voy a ver acá. Espera un segundito. Ay, gracias, no sé. Ya, gracias. Ay, sale el símbolo, qué fino. Bueno, yo se lo puse. ¿En serio? ¿Cuándo se lo pusiste? Pero ese no es el logo de nosotros. Pero, ya, ahí se lo envían a Miriam ¿Lo pudiste? Bien. el link. Porque lo puedes enviar a FEMPOF para que así lo tire para los demás, los que tengan inconveniente, por favor. Me recordé que en la parte superior de acá del Zoom, Sí, pues se puede ahí, pues. Yo lo estaba sí, buscando también. ahí se sale puede el copiar. link directo. Ah, y yo no aparezco como fundación, así que no voy a poder desactivar la cámara. Aparezco con la otra, de nuevo me pasó lo mismo. La tiendita. La tiendita. Aquí tengo, acá. A ver, yo te presento, doctora, acá está, genetista de la Universidad Nacional de Colombia, presidente de la Asociación de Colombia, genético más, directora médica de PTC, perfecto. Ahí para hacerte la presentación. No, hay que tomártelo todo. Si no me voy a enojar contigo. En el flyer estás como Heidi. Sí. Sí, ese es mi nombre artístico. Sí, porque yo también te conozco como Heidi, porque por eso te digo, porque yo Sí. siempre he visto Heidi, la doctora Heidi. Pero Sí, es sí. Heidi Eliana. Mateo. Heidi Eliana, sí. Heidi Eliana. Te voy a aparecer Heidi Eliana entonces. Esperamos cuánto más.
Hay 20 conectados, no sé. Sí, yo creo que tenemos que esperar un poquito más porque hay varios que están por conectarse y no se pudieron conectar. Tuvieron problemas para entrar. Mm. ¿Qué hora tienen ustedes en Chile? 10:08. Yo creo que dejamos 2 minutos más pensando en el inconveniente de la entrada. Sí, no hay Siempre dejamos problema. 5. Gracias. Siempre dejamos 5 minutos, pero ahora como pasó esto, vamos a tener que esperar Sí, esperemos. De Mientras tanto acuerdo. ahí están entrando las personas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, qué gusto tenerte. Un saludo a todos acá desde Temuco, región de la Araucanía, Chile. Saludos. Qué rico, qué rico, qué Gracias rico, por qué gana de volver. Muchas gracias por la instancia. A ver. Víctor, ¿se va a pasar por Facebook Live finalmente o no? Sí, ya. Doctora, te preguntamos, ¿nosotros podemos grabar esta actividad? Sí, no hay inconveniente, ¿cierto? Perfecto, lo vamos a estar pasando por Facebook Live de FEMPOF, que es la Federación, ¿no es cierto?, de Enfermedades Poco Frecuentes Chile, y en donde está acá Víctor, presidente, y nosotros como Igor y Marcela, y no sé si quién más se está conectando, porque se conectan por lo general todos los directores de la federación. Así es que igual vamos a tener mayor visibilidad, ¿ya? Y para contarte un poco, yo no sé si conoces acá a Miriam de Felch. No.
No Bueno, tengo el Miriam es de gusto. Felch. Miriam. Ella es de la Fundación Felch, ¿no es cierto? Y estamos Hola, ¿cómo haciendo un estás? trabajo colaborativo. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué más veo acá? Bueno, Igor y de Dimus, ¿no es cierto? Que es mi amigo además y está también haciendo este trabajo colaborativo con Duchenne. Y FEMPOF, que es donde está Víctor, ¿no es cierto?, nuestro presidente, también apoyando en este trabajo de Duchenne, en esta nueva campaña, digamos, que ya se lanza para el 7 de septiembre. ¿Te puedo presentar ¿Cómo? ¿Alguien habló? No, creo que fue algo de interferencia. Sí, y bueno, acá nosotros tenemos una comisión, ¿no es cierto?, colaborativa, que justamente Eduardo Lascano, quien está presente, está representando al sur de Chile. Así es que ya va que se vayan mostrando nuestras comisiones de la fundación y nos vayan reconociendo, porque yo después ya no voy a estar en todas las reuniones, van a estar ellos. Así es que eso es importante también. Y bueno, ya son las 10:12, partimos entonces, para no dejar esperando a toda la gente que se conectó, ¿no es cierto?, y a nuestra doctora. Quiero hacer una pequeña presentación, solamente para que la conozcan. Yo la he visto en muchas presentaciones y charlas, y son muy buenas sus charlas. La doctora, ¿no es cierto?, voy a buscar acá, perdón. Acá. La doctora Heidi Eliana, porque ella se llama Heidi Eliana, Mateus, es genetista, ¿no es cierto?, de la Universidad Nacional de Colombia, expresidente de la Asociación Colombiana de Genética Humana y en la actualidad directora médica de PTC. Así es que le damos la bienvenida, doctora. ¿Cuánto va a durar su presentación? Mi charla dura más o menos unos 40 minutos. ¿Ya? Pueden hacerme preguntas en el momento en el que surjan las preguntas. A mí me gusta más que sea algo dialogado, que podamos conversar y que si surge alguna duda en algún momento podamos resolverla. Perfecto. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar hablando con ustedes. De nuevo les pido que todas las preguntas, todas las dudas que tengan, pues las hagan de una vez. Pueden escribir a través del chat o pueden abrir sus micrófonos. No tengo ningún inconveniente en interrumpir la presentación para resolver las dudas. Yo les voy a hablar sobre una actualización en lo que es el manejo de la distrofia muscular de Duchenne. Mi conflicto de interés es que soy la directora médica de PTC Therapeutics. Voy a presentarles algunos videos y fotos de pacientes que han sido autorizados por sus padres para utilizarla en este tipo de eventos educativos. Primero, pues, para entrar en materia, cuando hablamos de distrofias musculares, realmente no estamos hablando de solamente una distrofia muscular. Hay casi más de 50 tipos de distrofia muscular que ya han sido descritos a nivel mundial. Y es muy importante que nosotros sepamos exactamente qué tipo de distrofia muscular tenemos o qué tipo de distrofia muscular tiene nuestro familiar, porque cada una se hereda de una forma diferente. La progresión de la enfermedad también va a ser diferente. Algunas comienzan más temprano, otras progresan más tarde. Y adicionalmente la progresión en ellas también va a ser diferente. En unas la progresión es rápida, en otras la progresión es más lenta, en unas no hay progresión. Entonces es muy importante saber exactamente qué tipo de distrofia muscular tenemos y cerca de la mitad de todos estos distrofias musculares corresponden a las distrofinopatías o las más comúnmente conocidas distrofia muscular de Duchenne y Becker. Hablando particularmente de estas distrofinopatías, casi siempre hablamos exclusivamente de Duchenne y Becker y no tratamos el resto. Y esto es porque, como les digo, son las más frecuentes, son las más comunes, son las que tienen más afectados a nivel mundial y es por eso que la mayoría de las investigaciones se centran en este tipo de distrofias musculares. La distrofia muscular de Duchenne particularmente va a afectar a 1 de cada 3.300 varones. Es una enfermedad que aparece mucho más frecuentemente en hombres. Hay mujeres afectadas, pero estos son casos bastante poco frecuentes. Se calcula que cada año están naciendo 20.000 casos nuevos de distrofia muscular de Duchenne a nivel mundial. Están naciendo 20.000 niños cada año con este tipo de patología.
Estos son dos de mis pacienticos y su mamá, y ahí al fondo pueden ver a su abuela también. Cuando la mamita llegó a mi consulta con su hijo de 5 años, estaba embarazada de su segundo hijo. Desafortunadamente en Colombia el diagnóstico continúa haciéndose de una forma tardía. Cuando hicimos el diagnóstico, creo que hay algo de ruido de fondo. No sé si me pueden ayudar cerrando los micrófonos. Por favor, sí, cerrar los micrófonos. Gracias. Tenemos entonces que esta mamita, cuando llegó a mi consulta y estaba embarazada de su segundo hijo, ella tenía el antecedente de que 2 de sus primos tenían distrofia muscular de Duchenne, pero a ella nadie le informó, nadie le contó que esta enfermedad se heredaba, por lo tanto, pues no tuvo ninguna precaución ni determinó si era portadora o no. Y cuando le dimos la noticia de que su hijo tenía esta distrofia muscular de Duchenne, pues ella ya tenía un embarazo bastante avanzado, tenía ya 32 semanas de embarazo. También era un hombrecito y pues sabíamos por el modo de herencia de la enfermedad que el riesgo de que este hombre varón estuviera afectado es del 50%. Entonces, esto es para resaltar la importancia de poder diagnosticar tempranamente a los niños y de asesorar a todas las familias sobre el riesgo que tienen de que vuelva a ocurrir, porque es muy importante que tomen decisiones informadas. Como les decía, pues es una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Más adelante voy a explicar un poco más en detalle a qué se refiere esta herencia, pero es muy importante que todas las familias reciban un asesoramiento genético. No solamente la familia, la mamá y el papá, sino también es importante vincular a toda la familia extensa porque pueden haber muchas más mujeres portadoras en la familia. Cuando hablamos de distrofinopatías, realmente estamos hablando de un espectro de manifestaciones, o sea que hay cuadros muy leves de daños en el gen de la distrofina, que solamente aumentan la CPK y no tienen nada más. Tenemos algunas mujeres portadoras que pueden hacer síntomas, sobre todo calambres o debilidad muscular en etapas tardías de su vida. Tenemos personas que pueden tener solamente problemas cardíacos asociados a los daños en este gen, pero también tenemos los cuadros más severos que corresponderían a la distrofia muscular de Becker y más severamente la distrofia muscular de Duchenne. Este es el gen de la distrofina. Es el gen más grande del genoma humano, tiene 79 exones o fragmentos, se le conoce como el gen mamut y está ubicado en el cromosoma X. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X, pero los hombres solamente tienen un cromosoma X y el otro cromosoma que tienen es un cromosoma Y. Este cromosoma Y es el que los hace ser hombres y diferenciarse en el género masculino. Mientras que las mujeres tenemos estos 2 cromosomas X, de los cuales siempre uno se inactiva para que no tengamos como exceso de información genética. Cuando una mujer tiene un daño en uno de sus cromosomas X, en el gen de la distrofina, ella usualmente va a ser sana. ¿Por qué? Porque tiene el otro gen de la distrofina que reemplaza esa función y que le permite seguir teniendo una vida normal. Algunas pueden tener, como les decía, síntomas de calambre, debilidad muscular, aumento de la CPK, pero no todas, la mayoría son completamente sanas. Y cuando una mujer portadora se embaraza, para su hijo le va a dar solamente uno de sus 2 cromosomas X, porque la mitad de la información genética la da la mamá y la otra mitad la da su padre. Quiere decir que va a dar solo uno de estos cromosomas X. ¿Cuál va a dar? Pues esto se da al azar. Es completamente como si uno lanzara una moneda al aire, tiene un 50% de probabilidades de dar el cromosoma X sano y un 50% de probabilidades de dar el cromosoma X que tiene la mutación. Si da el cromosoma X que tiene la mutación y el papá da el cromosoma Y, va a formarse un niño afectado. Si la mamá da el cromosoma X que tiene la mutación y el papá da un cromosoma X, se va a formar una hija portadora. Como les decía, esta rifa, porque realmente es una rifa, se juega en cada gestación. Quiere decir que el riesgo en cada embarazo es de 50% de hijos hombres afectados o 50% de hijas portadoras. Yo tengo una mamita que tiene 5 hijos, 4 hombres, 1 mujer. Sus 4 hombres están afectados y su hija mujer es portadora, porque a veces el azar es así.
el azar nos juega en contra. También tengo en donde no hay ningún afectado, a pesar de ser portadora la mamá. Entonces, no podemos saber qué va a ocurrir, esto se da completamente al azar. Esta herencia también a veces lleva a que las mamás se sientan culpables por haber dado esa información genética. Realmente acá no hay culpables de las enfermedades genéticas, no hay responsables. Lo único es que evidentemente pues la mujer no sabía que era portadora, no le habían informado de ese riesgo y no es la única que es responsable. O sea, digamos que aquí ambos tienen responsabilidad. Uno da el cromosoma X, pero si el papá hubiera dado el X, hubiera nacido una niña portadora sana. Entonces el papá dio el Y, entonces digamos que ambos tienen algo de responsabilidad sin tener culpabilidad. Esto para que las mujeres no se sientan completamente responsables de lo que ocurre con sus hijos. ¿Tengo preguntas en el chat? Bueno, muy interesante. Acá nos preguntan si puedo explicar algo del mosaicismo germinal en mamás no portadoras. Esta pregunta es muy interesante. Nosotros, pues digamos que tenemos toda nuestra información genética es idéntica, pero a veces podemos encontrar mujeres que están transmitiendo la enfermedad a pesar de que cuando le hacemos el estudio genético encontramos que ellas no son portadoras. Entonces le hacen el estudio al niño, le encuentran una mutación, le hacen el estudio a la mamá y encuentran que ella no tiene la mutación. ¿Qué pasa ahí? A veces lo que ocurre es que la mutación está dada en los ovarios, están en los óvulos de la mujer, tiene algunos óvulos que tienen mutado su gen de la distrofina y al tener algunos óvulos mutantes, pues tiene también el riesgo de heredar la enfermedad. En estos casos, el riesgo de volver a tener un hijo afectado no es del 50%, depende mucho del grado de mosaicismo y es muy difícil calcular el riesgo, pero es un riesgo mucho más bajo que el de la mujer que es portadora. Espero haber aclarado un poco esta pregunta. La causa más frecuente de daños en el gen de la distrofina son las deleciones, es decir, que se pierden fragmentos del gen de la distrofina. Esto corresponde a más o menos el 70% de los casos. Luego siguen las duplicaciones con el 11% de los casos y el resto corresponden a mutaciones puntuales. Entre el 10 y el 15% de los pacientes van a tener mutaciones de tipo nonsense. Es muy importante, como les digo, conocer el tipo de distrofia muscular que tenemos, pero además de eso, también es importante conocer qué tipo de mutación es la que tenemos, porque ya en este momento tenemos algunos tratamientos que son específicos dependiendo de la mutación que tengamos. Entonces es importante que todos ya tengan un estudio molecular que les haya confirmado la distrofia muscular y también que tengan la mutación específica que produjo la enfermedad. Me preguntan también a qué edad es conveniente hacer el estudio a las mujeres. Nosotros acá en Colombia tenemos restricción, lo hacemos alrededor entre los 15 y los 17 años, cuando la mujer ya está en una edad fértil y tiene capacidad de decidir si quiere o no conocer su estado de portadora. Nosotros realizamos un asesoramiento genético en donde explicamos a la paciente, a la mujer, si la enfermedad, le preguntamos si quiere conocer este riesgo y en este momento, si la mujer lo quiere conocer, si la adolescente lo quiere conocer, se hace el estudio. Antes no lo hacemos porque, a no ser que tenga algún síntoma de la enfermedad, pero si son completamente sanas, no lo hacemos antes por todas las cuestiones éticas de conocer un estado de portador. Cuando hablamos de la distrofina pues va a tener una función muy importante en nuestros músculos. Voy a colocar acá el video. Realmente la distrofina lo que va a hacer es estar ubicada aquí en la fibra muscular, nos va a servir como un cemento que va a permitir que por un lado se nos una la distrofina a las fibras de actina que forman como la red de todas las fibras musculares y por el otro lado a la matriz extracelular. Entonces básicamente va a ser como una bisagra, como una unión, como un cemento que nos va a permitir que cuando tenemos la contracción muscular, todas las fibras musculares cojan como para el mismo lado. Si no tenemos la distrofina, lo que va a ocurrir,
Si no tenemos la distrofina, lo que va a ocurrir es que un lado va a coger para un lado, el otro lado va a coger para el otro lado, se nos va a desgarrar la fibra muscular, esto va a llevar a que haya unos altos niveles de entrada de calcio a la célula, el calcio daña la fibra muscular, finalmente hace que se muera y esto hace o genera todos los signos y los síntomas de la enfermedad que ustedes conocen muy bien. ¿Y cuáles son estos signos? Realmente, cuando los niños nacen, normalmente van a ser completamente sanos, completamente asintomáticos. Hay algunos casos en donde se reportan hallazgos de hipotonía o de niños flojitos al momento del nacimiento, pero es muy difícil por un examen físico poder identificar en un recién nacido si tiene o no tiene una distrofia muscular de Duchenne. Sí podemos en estos primeros meses de vida, si tenemos algún antecedente familiar, podríamos medir la CPK, y la CPK va a salir elevada en los pacientes que tienen Duchenne. La CPK es una enzima, una sustancia que normalmente está dentro del músculo y cuando el músculo se desgarra se libera la sangre y esto permitiría identificar tempranamente a los pacientes con Duchenne. Normalmente estos valores van hasta los 150 o 200. Para darles un ejemplo, cuando nació el niño que les conté que la mamita había llegado embarazada, cuando nació yo le medí la CPK después de un tiempo de nacido y la CPK la tenía en 42.000, o sea, la tenía muy, muy elevada. Podemos encontrar cifras muy elevadas en los pacientes, sobre todo entre más chiquitos estén y todavía cuando estén caminando, estos valores de CPK van a estar muy elevados. Luego entonces, lo que comenzamos a ver, si acá nos comentan que el hijo tenía 49.000 a los 4 años. Exacto. A veces podemos tener, entre más activo sea el niño, entre más se esté moviendo, entre más está caminando, corriendo, pues desafortunadamente más músculo está perdiendo y por lo tanto este desgarro de los músculos hace que se aumente la creatinquinasa en la sangre. Entonces, digamos que a veces es muy difícil identificar la distrofia muscular de Duchenne en estos primeros años de vida, pero cuando nos vamos a revisar qué ha pasado con estos niños que han diagnosticado, qué pasó con estos primeros años de vida, lo que encontramos es que normalmente vamos a ver un retraso en su desarrollo psicomotor. Los niños se demoran, por ejemplo, en gatear, y cuando gatean, normalmente gatean como arrastrándose. No, para poder gatear se necesita mucha fuerza en los brazos, en la parte superior de los brazos, y esto al estar comprometido en los pacientes con Duchenne, pues hace que casi sea un arrastre más que un gateo. Algunos sí gatean, pero se demoran en gatear, y también vemos un retraso en la marcha, es decir, que comienzan a caminar un poco más tarde. No lo hacen al año como lo hace la mayoría de los pacientes, la mayoría de los niños, sino que caminan un poco más tarde, entre los 15 y los 17 meses. Y este debería ser el primer signo de alarma para que los pediatras sospechen la enfermedad, sospechen que algo está ocurriendo con este niño que no ha caminado a la edad en la que debería haberlo hecho y se comience a descartar una enfermedad neuromuscular. Como les decía, desafortunadamente en nuestro país, en Colombia, el diagnóstico se hace muy tardío. Yo sé que Chile tiene unas mejores edades de diagnóstico y tiene un mejor sistema de identificación de pacientes. En Colombia los estamos diagnosticando alrededor de los 9 años, que realmente es un diagnóstico muy tardío. Cuando el niño comienza con sus primeros síntomas, entonces digamos que entra en una fase que se llama la fase ambulatoria temprana. En esta fase ambulatoria lo que vamos a encontrar es una marcha peculiar. Todos han visto en sus hijos o en sus familiares afectados las características específicas de esta marcha. Entonces, lo que vemos es que caminan en la punta de los pies, caminan como aumentando, sacando un poco los pies hacia los lados, moviendo un poco la cadera, mueven más los brazos de lo que lo hacen los niños que no tienen distrofia muscular de Duchenne, se caen muy frecuentemente, tienen dificultad para subir escaleras, para saltar, para correr. Y estos pues van a ser los primeros signos de la enfermedad. Voy a mostrarles un video. Yo sé que ustedes todos conocen muy bien cómo es la marcha en un paciente con Duchenne,
pero pues quiero mostrarles aquí cómo la curva de la columna está aumentada, esto se llama hiperlordosis a nivel lumbar, y también vemos cómo el niño camina un poco en la punta de los pies y balanceando su cadera. Esta marcha pues es muy típica de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Pero también podemos encontrar otros signos tempranos. Voy a bajar un poco el volumen acá. Acá vemos el niño cómo tiene dificultad para saltar. Esta hula tiene tan solo de alto 1 centímetro y para él es muy difícil saltarla. Para saltar se necesita levantar ambos pies del piso, obviamente, y esto para un niño con Duchenne es bastante complejo porque requiere de mucha fuerza a nivel de los muslos, de los músculos de los muslos. También tienen dificultades para incorporarse del piso, que las podemos ver desde muy temprano. A veces los papás se dan cuenta que el niño se levanta de una forma diferente y desafortunadamente cuando le preguntan a su pediatra, el pediatra a veces desestima esto que les están diciendo los padres, no les creen, les dicen que tengan paciencia, que se esperen, que todos los niños tienen un desarrollo psicomotor diferente y esto pues es lo que lleva a que el diagnóstico no se haga tempranamente como debería hacerse. Normalmente los padres saben cuando algo está pasando con sus hijos y desafortunadamente los médicos a veces no los escuchamos. Tienen dificultades para subir escaleras, muchos a veces realizan adaptaciones para poder subir estas escaleras, entonces yo he visto que los niños suben utilizando sus manos como un gatico o suben también o bajan de colita, todo esto pues para compensar la pérdida de la fuerza que tienen a nivel proximal. Hay algunas preguntas específicamente sobre la parte genética, las voy a responder ahorita más adelante al final para no perder el hilo de la charla. Estos son los dos niños que ustedes veían en la primera fotografía. En este momento tienen 10 y 5 años, en el momento de este video tienen 10 y 5 años. Y simplemente pues quiero mostrarles la diferente progresión de la enfermedad. Incluso dentro de una misma familia podemos ver que la enfermedad puede ser más severa en unos hermanos que en otros y vemos cómo la enfermedad pues realmente va progresando. El niño mayor de sus 10 años ya tiene la maniobra de Gowers en donde debe utilizar la fuerza de sus manos para poder levantarse del piso. Ante cualquier golpecito se caen, si encuentran una piedrita en el piso se caen, tienen muchas dificultades para poder participar en estos juegos, por ejemplo, jugando el fútbol. Para estos dos niños es su pasión, o siempre fue su pasión el fútbol. Entonces, lo que hacían era jugar cortos periodos de tiempo porque realmente pues se cansaban demasiado. Luego entonces los pacientes entran en una fase ambulatoria tardía, en donde cada vez el compromiso de su marcha es más severo. Pueden requerir dispositivos para poder movilizarse y finalmente llegan a la pérdida de la deambulación que requiere también el uso de silla de ruedas. Acá vemos dos niños de 7 años, otros de los que nos dan los signos de alarma también pueden ser los profesores de educación física en el colegio, los profesores de deporte en el colegio, porque nos dicen que el niño no está rindiendo, que es un poco perezoso, que es el que siempre llega de últimas en todas las competencias. Y esto es lo que vemos acá en estos dos niños. Ambos tienen 7 años, uno tiene Duchenne, el otro no tiene Duchenne. Evidentemente, el niño que tiene Duchenne se queda atrás, porque no alcanza a llegar como su compañero de la misma edad. La debilidad en los músculos del cuello también puede ser un signo que nos oriente a Duchenne. Y miren que acá este niño tiene dificultades para levantarse incluso desde cuando está sentado. Cada vez se va viendo más comprometida la marcha, utiliza más los brazos, tratando de utilizar como toda la fuerza de su cuerpo para poder caminar. En este niño ya vemos que está mucho más comprometida, camina mucho más en la punta de los pies, la columna cada vez está más curva y vemos también pues el movimiento de sus brazos y de la cadera para poder movilizarse.
Otro de los signos que veíamos es que los gemelos o las pantorrillas comienzan a hacerse más grandes, eso se llama pseudohipertrofia de pantorrillas. Esto se da porque el tejido muscular comienza a ser reemplazado por una cicatriz y normalmente la cicatriz pues va a tener una textura diferente, va a ser más dura. Una mamita me decía que ella sentía que a su hijo los músculos se le estaban convirtiendo en piedra, porque cuando tocaba las pantorrillas de su hijo, sentía que eran mucho más duras que el resto de su cuerpo. Luego entonces se nos van a comenzar a comprometer los brazos. Sin embargo, pues a pesar de que el deterioro en los pacientes es progresivo, este deterioro no es lineal y casi que va de paciente a ser diferente. No podemos definir por lo que ha pasado con un niño qué va a pasar con el otro, ni siquiera dentro de una misma familia. Estos dos niños que les mostré en varios videos, uno perdió la marcha a los 14 y el otro a los 11. Entonces, realmente dentro de la distrofia muscular de Duchenne podemos tener diferentes grados de severidad. De acuerdo a las diferentes pruebas que tenemos, la prueba de la marcha en los 6 minutos, por ejemplo, acá me están haciendo un comentario que es importante decir que los niños son evaluados en la preescolaridad y a los 3 años por lo general se evalúa que salten en los 2 pies y si no se logra es necesaria una evaluación. De acuerdo, doctora. Realmente debemos estar pendientes de la evolución de este desarrollo psicomotor de los niños, de determinar cómo se está dando esta evolución en los pacientes. Normalmente los niños deben estar saltando en los 2 pies alrededor de los 2 años y medio, entre los 2 y los 2 años y medio, y deben estar pudiendo intercambiar sus pies, haciendo saltos de un pie y del otro entre los 3 y los 4 años. Entonces es importante mirar cuál de estas funciones está teniendo todos los niños y cuál no están haciendo para poder determinar cómo se va a dar, si se está dando de una forma apropiada este desarrollo psicomotor. Me preguntan cuál es el mejor predictor de la pérdida de la marcha. Pues hay diferentes evaluaciones de la función motora que nos permiten predecir cuándo el paciente está cercano a perder su marcha. Las medidas de función motora, de las pruebas cronometradas, ya se ha establecido como en qué momento el paciente está cercano, dependiendo de los valores de estas pruebas, a perder la marcha. Entonces, si ustedes quieren, les puedo enviar todas las referencias y las bibliografías que hablan de en qué momento del MFM, de la medida de función motora, el paciente puede estar ya cercano a perder su marcha. Le pido al doctor Kai que me deje su mail para poder enviarle las referencias. Luego, y también pues esto se da de una forma progresiva, los pacientes comienzan a presentar contracturas aquilianas, rotulianas. Evidentemente, entre más o mejor rehabilitación tengan, estas contracturas pueden ser menos severas. Desafortunadamente en nuestro país a veces el tratamiento no es el mismo para todos los pacientes y tenemos pacientes que están en zonas rurales y que no reciben unas terapias de una forma apropiada y que llevan a que tengan unas contracturas bastante severas. También pues comienzan a aparecer las deformidades en los pies, que dificultan incluso poder colocarse los zapatos. Este es el niño que ustedes veían en una diapositiva anterior jugando fútbol. En este momento pues perdió su capacidad de deambular, pero aún mantiene la función boca-mano. La pérdida de la deambulación o la pérdida de la capacidad de caminar se correlaciona también con la edad en la cual los pacientes van a perder otras funciones o otras habilidades. Se ha visto una clara correlación entre la edad de la pérdida de la deambulación y la edad en la cual van a perder la función boca-mano, como vemos en este video, y también con la edad en la cual va a comenzar el declive de su función respiratoria. Entonces, entre más prolonguemos la marcha en los pacientes, pues más vamos a prolongar estas funciones. Luego entonces también se van comprometiendo los miembros superiores. Acá este pacientico ya no es capaz de levantar sus brazos muy por encima de su cabeza. Y
entramos entonces en la fase no ambulatoria tardía, en donde se nos va comprometiendo cada vez más la capacidad respiratoria, comienza a disminuir esta capacidad vital, comienzan a presentar hipoxemia nocturna, síntomas de esta hipoxemia nocturna, y finalmente los pacientes fallecen entre la segunda y la tercera década de la vida por una falla respiratoria o falla cardíaca. No sabemos exactamente en qué momento es que un paciente va a fallecer. Digamos que no tenemos como una forma de predecir exactamente en un niño cuánto va a sobrevivir. Muchos de los pacientes o de las mamás me preguntaban cuánto va a vivir mi hijo, y yo siempre les decía que no tengo bolita de cristal, que puede que sea bruja, pero que no sea divina. Entonces, realmente a veces es muy difícil poder predecir cuándo se van a dar estos desenlaces. Cada niño es diferente, podemos hablar de promedios, podemos hablar de qué se da con mayor frecuencia, pero todo niño en distrofia muscular de Duchenne es diferente, incluso a sus hermanos. Acá me hablan de la severidad se ve influenciada dependiendo de alguna mutación puntual o alguna falta de acción que provoca mayor deterioro. Por ejemplo, yo tengo gemelos de 8 años. Yo ya he visto a mi mamá hasta las 4, hasta las 5. Entonces acá ya me hablan de planifiqué el todo. tiene 19 años, todavía camina. Bueno, entonces sí, realmente eso refuerza lo que les estoy diciendo. Realmente no se conoce exactamente qué es lo que genera esta diferencia de severidad dentro de los pacientes con Duchenne. La genética evidentemente tiene un papel muy importante. Hay mutaciones que se asocian a cuadros más severos que otros, pero digamos que se ha establecido como una hipótesis en donde si no se daña mucho la estructura del gen, pues evidentemente el cuadro clínico va a ser más leve, mientras que si está muy alterado, va a ser un poco más severo. Pero esta correlación entre la mutación y la severidad del fenotipo no se da en todos los casos. Puede que haya otros factores que aún no conocemos que intervengan en el desenlace de los pacientes o en la severidad del fenotipo clínico, porque incluso, como les decía, podemos tener dos hermanos que tienen la misma mutación, que han siendo sometidos al mismo tratamiento y tienen clínicas completamente diferentes. Entonces todavía hay mucho por identificar, hay mucho por descubrir y en eso estamos trabajando. Y esta es como la progresión de la enfermedad en los pacientes con Duchenne. Entonces vemos que los síntomas comienzan a aparecer en los primeros años de vida, luego entonces comienzan a aparecer el retraso en el desarrollo psicomotor, la dificultad para subir, para bajar escaleras, para correr, para saltar, pierden la deambulación entre los 10 y los 15 años, se requiere el uso de la silla de ruedas, comienza a comprometerse los miembros superiores, comienzan a requerir soporte ventilatorio inicialmente nocturno y luego todo el tiempo, y finalmente fallecen. Se ha visto también que esta sobrevida o esta expectativa de vida ha cambiado mucho en los últimos años. Anteriormente, a los niños que no se les hacía ningún tratamiento y solamente se dejaba que la enfermedad progresara y siguiera, fallecían entre los 10 y los 15 años. Ahora se ha visto que cada vez se va prolongando más esta sobrevida de los pacientes y ya tenemos pacientes adultos con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, es muy importante que los niños sean diagnosticados a tiempo para que se pueda establecer un manejo multidisciplinario, terapéutico temprano, y esto pues redunde en una mejor expectativa de vida y en una mejor calidad de vida. Para poder hacer el diagnóstico, pues realmente es muy fácil, simplemente se necesita tener cualquiera de los signos y los síntomas de la distrofia muscular de los que hemos hablado y medir la CPK. La CPK normalmente va a estar muy elevada en los pacientes con Duchenne, va a estar entre 50 y 100 veces los valores. Tengo pacientes, como les digo, que han tenido 42.000, 20.000, ahí en el chat nos mostraban 21.000, 42.000, 49.000. Entonces normalmente va a estar muy alta, por encima de 1.000, 2.000, 3.000. Si yo tengo un niño hombre que tiene una CK de 3.000, en lo primero que pensaría yo es en una distrofia muscular de Duchenne. Hay otras distrofias musculares que también eleva la CK, pero digamos que por frecuencia el Duchenne es en lo primero en que tenemos que pensar. Otra cosa que vamos a encontrar en los pacientes es que se van a elevar las enzimas hepáticas transaminasas, ALT y AST.
Esto también es importante tenerlo en cuenta porque a veces hemos encontrado que niños con Duchenne son llevados a estudios hepáticos de biopsia hepática porque les encuentran estas transaminasas elevadas. Entonces, todos los niños tienen estas enzimas elevadas porque estas enzimas también se producen a nivel del músculo. Entonces, esa elevación no es porque tengan un daño a nivel del hígado, sino porque tienen dañado el músculo y esto eleva las enzimas hepáticas. También esto hace que se sospeche el diagnóstico. Tenemos ya varios pacientes en donde ha sido el hepatólogo el que ha sospechado la enfermedad o que por cosas de urgencias, por alguna vómito o diarrea, les han pedido las transaminasas, se las han encontrado elevadas y eso ha sido lo que ha llevado al diagnóstico. Importante que a pesar de que las transaminasas hepáticas están elevadas, la gamma-glutamiltransferasa, que es otra enzima que sí se produce exclusivamente en el hígado, va a estar normal y esto nos va a permitir diferenciar si realmente es un daño hepático o si es secundario a la distrofia muscular de Duchenne. Una vez entonces tenemos esta CPK elevada y una clínica sugestiva, el siguiente paso es hacer los estudios moleculares. Hay dos momentos o dos tipos de estudio molecular. El primero es el MLPA, que es el que detecta de lesiones y duplicaciones, pérdidas o ganancias de fragmentos del gen. Este va a salir positivo en cerca del 80% de los pacientes que tienen Duchenne. Y si sale negativo, se pasa al estudio de secuenciación o de lectura completa del gen de la distrofina, que es para identificar las mutaciones puntuales. Entonces, en todos los pacientes se deben hacer estos estudios. Si el estudio de MLPA ya se reporta la mutación, pues hasta ahí se va. Y si no se encuentra la mutación, deben ir al NGS. Si estos dos estudios salen normales, pero aún se sigue pensando en que se trata de una distrofia muscular de Duchenne, se requerirían pruebas ya complementarias, puede que sea necesaria una biopsia o hacer estudios específicos que nos puedan orientar más hacia qué tipo de distrofia muscular tiene el paciente. Anteriormente se utilizaban las biopsias musculares, nosotros ya para el diagnóstico de Duchenne no las usamos, tampoco utilizamos mucho las electromiografías, sobre todo en los niños más pequeños, porque además de ser un examen bastante molesto, en los niños pequeños puede ser muy difícil su interpretación. Yo tengo pacientes en donde les hacían electromiografías con diferencia de un mes, y una me decía que tenía dañado el músculo y en la otra me decía que tenía dañado el nervio. Esto no porque sean mal hechas, sino porque a veces son muy difíciles de interpretar en los niños pequeños. Entonces nosotros ya digamos que en los casos que tienen una clínica muy sugestiva, no hacemos ni siquiera electrodiagnóstico y pasamos de una vez a las pruebas moleculares. Y esto es lo que les contaba. Entonces el primer paso es MLPA, que es para detectar las lesiones y las duplicaciones, y luego pasamos al estudio de secuenciación, y si ya no encontramos el estudio de secuenciación, una mutación, entonces pasamos a hacer ya análisis más específicos que sí podrían requerir una biopsia muscular. Pero en la mayoría de los casos, pues, vamos a llegar al diagnóstico utilizando estas dos pruebas. Creo que había algunas preguntas de esto, voy a devolverme un poquitico en el chat para resolver preguntas de esto. Acá tenemos una de lesión del exón 8 y 9 y un fenotipo leve. ¿Cómo confirmar si es Duchenne o Becker? Como les digo, toca mirar, ya les voy a mostrar cómo se puede más o menos establecer si el fenotipo va a ser un Duchenne o es en Becker, pero la correlación no es precisa. Uno puede predecir un poco con un 85% de certeza, digamos, pero no es precisa de un 100%, pero ahorita les voy a mostrar un poco eso. La severidad de la enfermedad se relaciona con la mutación puntual o con la falta de los exones. Acá vemos dos gemelos con una lesión del 51 al 53. Sí, realmente, como les digo, la genética o la mutación no es todo, es gran parte y explica varios de los hallazgos a nivel del fenotipo o de si van a ser Duchenne o Becker, pero no es un 100% de correlación. Más adelante les voy a explicar un poco eso. Y es muy importante poder llegar a este diagnóstico, poder conocer el tipo de mutación que tiene nuestro hijo o nuestro familiar. Primero, porque nos va a poder confirmar el diagnóstico. Vamos a poder hablar con los papás y explicarles cuál es el curso natural de la enfermedad. Dependiendo de la mutación, podríamos de alguna manera predecir un poco cómo va a ser la severidad de la enfermedad.
Ya adicionalmente, como les contaba también, tenemos algunos tratamientos dependiendo de la mutación que tiene el paciente y esto pues puede hacer que algunos niños sean candidatos a estas terapias que están disponibles en este momento y que puedan acceder a una mejoría en su expectativa de vida. Y adicionalmente pues también es muy importante conocer la mutación que tiene para poder establecer los riesgos de recurrencia. Si sabemos y confirmamos que es un Duchenne, pues ya sabemos que el riesgo de recurrencia sería un 50%. Es conveniente también hacer exámenes o evaluación a la mamá, aunque normalmente la mamá es casi que una portadora obligada. Sí se han reportado algunos casos en donde es un mosaicismo germinal, como ya les había explicado antes, o son mutaciones de novo en el hijo, que harían que no tuviera este mismo riesgo. Entonces sí es muy importante hacer el estudio genético al niño, a su mamá y al resto de mujeres en la familia si ésta llega a ser portadora. Ambos tenían duplicación del 18 al 30 y uno dejó de caminar a los 13 y el otro dejó de caminar a los 6. Entonces aquí nos habla mucho de eso. La genética es importante, la mutación es importante, pero no lo es todo. A pesar de tener la misma mutación, uno dejó de caminar muy temprano a los 6 años y el otro dejó de caminar a los 13. Entonces, nuevamente, les refuerza lo que yo les estoy diciendo. La mutación nos puede predecir un poco, pero no es determinante. En cuanto al tratamiento, pues ya existen diferentes guías. Esta es la más utilizada a nivel mundial para el seguimiento y el manejo de los pacientes con Duchenne. Está publicado en la revista Lancet en el año 2018. Los médicos que quieran que les comparta estas guías me pueden escribir también un correíto y yo se las comparto con muchísimo gusto. Y hablan todas de la importancia del tratamiento multidisciplinario, de que el paciente no sea solo visto por su neurólogo o por su médico que hace rehabilitación, sino que debe ser visto de una manera integral como paciente y desde todos los aspectos, rehabilitación, ortopedia, gastrointestinal, pulmonar, cardíaca. Desafortunadamente, a veces tratamos al paciente como si solamente fuera músculo, entonces solamente le miramos el músculo y no nos damos cuenta de cómo puede estar afectado este paciente desde el punto de vista psicosocial, cómo está afectada la familia también por el hecho del diagnóstico, por el hecho de la progresión de la enfermedad. Entonces, es fundamental que tanto el paciente como su familia entren en el tratamiento, que se les tenga en cuenta a los hermanos. Los hermanos pueden estar incluso más afectados desde el punto de vista socioemocional que sus mismos padres, y a veces ni siquiera los tomamos en cuenta. Entonces es muy importante que toda la familia entre dentro de un manejo por psicología, dentro de un manejo integral, que todos conozcan la enfermedad, que se vuelvan expertos en la enfermedad, que sepan, pero que también obviamente escuchen todo lo que les aconsejan sus médicos tratantes. Lo ideal sería que todos los pacientes fueran manejados en centros especializados para la distrofia muscular de Duchenne. En Colombia, por ejemplo, solo tenemos uno de estos centros y eso hace que sea bastante difícil este manejo multidisciplinar, pero pues se está intentando crear muchos más centros que permitan este manejo completo de los pacientes con Duchenne. Algo fundamental, el manejo con corticoides y el manejo de rehabilitación. Esto es en lo que hace particular énfasis la última guía publicada en Lancet. Y tenemos un gran cambio con la anterior guía. La anterior guía, que era del año 2016, hablaba de prolongar la sobrevida del paciente y ese era su principal objetivo. En esta nueva guía, el principal objetivo es optimizar la calidad de vida, la función, la independencia y la transición a la vida adulta. ¿Esto por qué? Porque ya tenemos pacientes adultos con distrofia muscular de Duchenne y evidentemente tenemos que garantizar que su calidad de vida y su independencia se mantengan el mayor tiempo posible. Y si ustedes ven acá en la mitad del círculo, pues hay como alguien que controla todo este cuidado. Entonces siempre debe haber un coordinador de este cuidado clínico, que puede ser el neuropediatra, que puede ser el fisiatra, que sea el especialista en enfermedad neuromuscular, que sea el que más conoce de esta parte neuromuscular y que sea el que tome la responsabilidad para este seguimiento multidisciplinario. El fisiatra pues tiene un rol crítico muy importante
porque pues él puede ser ese que coordine toda la parte del equipo multidisciplinario, pero indiscutiblemente tiene que hacer parte de este equipo multidisciplinario que defina cómo va a ser la rehabilitación del paciente. El tratamiento con corticoides es fundamental, deben ser administrados en todos los pacientes idealmente, cada vez se comienzan más temprano. En esta guía se hablaba de comenzar a los 4 años, pero tenemos ya experiencia con diferentes grupos de manejo multidisciplinario en donde comienzan los corticoides incluso desde los 2 años de edad. Hay esquemas para prednisona a dosis de 0,75 miligramos por kilogramo a día o de Flaxacort a 0,9 miligramos por kilogramo al día. Sin embargo, los resultados con Deflaxacort son mucho mejores. Acá les estoy mostrando pues como una comparación. Los niños que no toman corticoides o los reciben un corto tiempo pierden en promedio la marcha a los 10 años. Los que reciben prednisona se les prolonga 1.2 años la marcha y la pierden a los 11.2 años, pero los que reciben Deflaxacort la pierden en promedio a los 13.9 años. O sea que solamente con el tratamiento con Deflaxacort se está prolongando 3.9 años la marcha. Entonces, es muy importante que todos los pacientes estén recibiendo idealmente Deflaxacort, además porque tiene menos efectos secundarios, pero pues esta evidentemente es una definición del grupo que está tratando al paciente de acuerdo a su experiencia previa. También, pues, tener en cuenta el manejo por rehabilitación. Ya les había hablado que es fundamental prevenir las contracturas y las deformidades, tener en cuenta el ejercicio y la actividad física en el paciente y sobre todo el aprendizaje. El 30% de los pacientes con Duchenne pueden tener problemas de autismo, trastornos de hiperactividad, déficit de atención. En el resto podemos también ver en algunos compromiso en su aprendizaje. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo se va a dar este aprendizaje. Hablar con el profesor del colegio. Es importante que nosotros como médicos también tengamos en cuenta ese aspecto del niño. Muchas veces tuve que ir a darles charlas al profesor del colegio y a sus compañeritos para que entendieran qué era lo que estaba pasando con su compañero de clase, que entendieran que el hecho de que estuviera en una silla de ruedas no quería decir que tuviera retardo o discapacidad cognitiva. También había profesores que hacían que los niños recibieran o tuvieran que hacer los exámenes por escrito y hacían que perdieran los niños porque no podían escribir con la misma velocidad que lo hacían sus compañeros. Entonces, esto también es importante tratarlo en el colegio, en la escuela que está el niño, hablar de la flexibilización un poco de acuerdo al requerimiento de cada uno de los niños. No sé qué tan fácil sea, pero pues idealmente poder mirar si se puede hacer. Bueno. En cuanto a la prevención de las contracturas y deformidades, esto también es importante, se debe tratar de prevenir tratando de hacer mucho énfasis en prevenir estas contracturas, hacer estiramientos preventivos diariamente o entre 4 y 6 veces por semana en rodillas, tobillos y cadera. En la página de la Asociación Española de Distrofia Muscular de Duchenne pueden encontrar unos ejercicios que pueden hacer en casa ahorita en este momento de cuarentena. También les voy a dejar el link con los miembros de la fundación para que ustedes puedan ver estos videos y puedan hacer estos ejercicios en casa. También, si el rehabilitador observa que puede haber alguna estructura en riesgo, pues también hacer énfasis de estiramiento en estas estructuras. También pues se ha hablado de la intervención con ortesis, se utilizan férulas para estiramientos en la noche o posicionamientos en el día, sobre todo en los pacientes no ambulantes. En cuanto a esto, pues también depende mucho de la experiencia del grupo. Hay algunos grupos que no les gustan mucho estas ortesis y que no ven tanto la mejoría. Hay otros grupos que sí han encontrado bastante mejoría. Yo creo que depende mucho de la experiencia de este grupo de manejo. Me preguntan acá por las cirugías. Esto es importante que si se está pensando hacer una cirugía en un paciente, se tenga muy en cuenta el estado en el cual está el niño y que el que va a hacer la cirugía sea un ortopedista que tenga experiencia en distrofia muscular de Duchenne. Hemos encontrado casos en donde las cirugías se hacen en el momento
que no era el apropiado, se hacen a veces de una forma que no es la correcta, y eso lleva a que los niños pierdan la marcha incluso antes de lo que la deberían haber perdido simplemente por hacer estos reposicionamientos de tendones. Entonces, esto se debe discutir en un grupo de manejo multidisciplinario que tenga experiencia con distrofia muscular de Duchenne. Ejercicios también son importantes, sobre todo tener en cuenta que el ejercicio debe ser que no extenúe al paciente, que no lo canse mucho, ideal la natación o el ciclismo. Se debe tratar de evitar el ejercicio que tenga resistencia, o sea, con pesas, por ejemplo, no se deben trabajar los pacientes. Algunos también lo que hacían era colocarles estimulación eléctrica. Esto tampoco se recomienda en los pacientes con Duchenne, porque esto lo que hace es dañar más el músculo. Y que el ejercicio que hagan, pues traten de que no sea muy susceptible a que puedan tener caídas, porque pues esto definitivamente por el consumo de corticoides y por la misma poca movilidad de los pacientes puede hacer que tengan más riesgo de fracturas. Hablando de otras terapias para la distrofia muscular de Duchenne, tenemos como diferentes vías que se están investigando para manejar de una forma integral la distrofia muscular de Duchenne. Unas están enfocadas en restaurar o reemplazar la distrofina, otras en mejorar el crecimiento de los músculos, restaurar la energía de las células, reducir la inflamación y combatir la fibrosis y mejorar la función cardíaca. Si hablamos de todos los ensayos clínicos que hay en distrofia muscular de Duchenne, hay cientos de ensayos clínicos. Realmente, al ser esta una enfermedad que afecta a tantos niños a nivel mundial, a tantas familias a nivel mundial, pues hay grandes esfuerzos encaminados en buscar cuál de estas vías puede ser la mejor para el paciente. Me voy a centrar a hablar un poco de estas que buscan reemplazar o restaurar la distrofina. Aquí vemos el gen de la distrofina. Si ustedes ven, yo les dije que tenía 79 exones o fragmentos y todas son como un rompecabezas en donde cada una se va uniendo con la siguiente porque tienen un borde complementario. Vamos a suponer que un niño tiene una delesión, es decir, que se le perdió un segmento de estos exones. Este niño tiene una delesión del 45 al 50. ¿Qué quiere decir esto? Que los exones que se van a pegar son del 44 y el 51. ¿Estos exones tienen bordes compatibles? No, ¿cierto? Miren que acá tenemos un borde liso y acá tenemos un borde que tiene una muesquita. Entonces, estos bordes no son compatibles. Al no ser compatibles, se nos va a correr el marco de lectura, así se llama, no se puede seguir leyendo de la misma manera. Y esto va a hacer que el fenotipo sea severo. Entonces, estas lesiones normalmente se van a asociar con cuadros de Duchenne. Lo que hacen las terapias de exon skipping es retirar un exón, en este caso voy a retirar el exón 51, ¿y qué va a pasar? Que se me va a pegar el 44 con el 52, y esto pues va a hacer que tengan el mismo tipo de borde, que la proteína sea más pequeñita, pero sigue con sus dos bracitos, entonces tiene uno de sus extremos, tiene los otros por donde se pega por un lado a la actina y por el otro lado al sarcolema, y esto va a permitir que sea medianamente funcional. Es como si estuviéramos atenuando o haciendo menos severa la distrofia muscular. Evidentemente no se puede curar con este tipo de estrategias, pero sí se está haciendo menos severo el fenotipo. Estas son las terapias que están disponibles actualmente a nivel mundial para el tratamiento a través de esta estrategia de exon skipping. Entonces está el exon skipping del exon 51, del 53 y del 45, y estas son las de lesiones que son candidatas a cada una de estas terapias. Estas terapias pues han demostrado que se mejora la expresión de la distrofina, es decir, que se produce proteína funcional, y también han demostrado efecto a nivel de la lentificación de la progresión de la enfermedad. Y tenemos las terapias que sirven específicamente para los pacientes que tienen mutaciones de codón de parada o mutaciones nonsense. ¿Cómo hacen ustedes para saber si su hijo tiene una mutación nonsense? Tienen que buscar el estudio genético, y en el estudio genético les pueden aparecer cualquiera de estas nomenclaturas. Les pueden aparecer una X, un stop, un asterisco, o a veces también está una terminación, una ter que significa terminación.
Entonces, con cualquiera de estas nomenclaturas que ustedes vean, simplemente se tienen que fijar en el final. Aquí este resto puede ser cualquier otra cosa, pero tienen que mirar es el final, porque esto lo que nos indica, esta G es lo que había antes y esta X es lo que hay ahora, y esto es la posición. Entonces acá nos indica que en la posición 542 antes había una G y se cambió por un codón de parada. Y esto mismo indican las otras nomenclaturas. Entonces es muy importante poder saber si su hijo tiene una mutación de tipo nonsense. Porque ¿qué hace la terapia? La terapia hace que normalmente cuando una proteína es normal, esta X o esta parada debería estar al final. Y esto le dice a un organelo que hay que ayuda a fabricar la proteína, que se llama ribosoma, le dice hasta acá va la proteína, aquí debe parar y esta es su proteína completa. Cuando el paciente tiene un daño y hace que ese codón de parada o esa terminación no esté al final, sino que esté al comienzo, en la mitad o cerca al final de la proteína, hacen que se produzca una proteína que es más cortica, que es más pequeña, que solamente tiene uno de los brazos al comienzo, pero que no tiene el brazo final, que por todos los mecanismos de control de la célula, pues es rápidamente degradada, porque ven que es una proteína que no funciona, entonces lo que hace el cuerpo es tratar de reabsorberla, que no se produzca. Entonces, los pacientes que tienen estas mutaciones, pues no van a tener una proteína que funcione. Lo que hace la terapia es que cuando se encuentra esta señal de parada, no se lea como una señal de parada, sino que se continúe produciendo la proteína y se nos va a producir una proteína de longitud completa, o sea, del tamaño que debería ser y que funciona porque tiene ambos brazos. Entonces, nuevamente estaríamos también disminuyendo la severidad del fenotipo o de la distrofia muscular de Duchenne. Estos son todos los ensayos clínicos que se han realizado con el medicamento que se llama Ataluren o Traslarna, es su nombre comercial. Y les voy a mostrar específicamente los resultados de nuestro último estudio, el estudio STRIDE. Este es un estudio muy bonito porque incluye un gran número de pacientes que recibían ya o que vienen recibiendo la terapia en forma comercial en Europa, con 181 pacientes que fueron incluidos en este estudio y que hacen pues que al tener un gran número de pacientes, pues, los resultados sean muy buenos. Acá observamos que este estudio STRIDE incluía, como les decía, a todos los pacientes que están recibiendo la terapia de una forma comercial, pero adicionalmente fue comparado con otro gran estudio que hay a nivel mundial que se llama el estudio Synergy, en donde están incluidos todos los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne de estos centros que hacen parte de este grupo, que siguen los manejos normales y convencionales para la distrofia muscular de Duchenne en estos centros, que reciben todo el tratamiento que deberían recibir normalmente. Los pacientes de este registro STRIDE también reciben el mismo tratamiento estándar, pero además de eso reciben el Ataluren. Entonces la única diferencia que hay entre estos dos grupos es que el grupo STRIDE recibe Ataluren o Traslarna y el grupo Synergy solamente recibe el tratamiento estándar. Para cada paciente que estaba recibiendo Ataluren se le buscó una pareja idéntica dentro del grupo Synergy, una pareja idéntica en la misma edad de inicio de síntomas, porque esto nos hablaba de que fuera la misma severidad de la enfermedad, que estuviera recibiendo el mismo corticoide y por el mismo periodo de tiempo. Esto es importante porque si no le buscamos una pareja idéntica, pues los resultados que estemos viendo pueden que no sean, por ejemplo, por el Ataluren, sino que sean, por ejemplo, por el Deflaxacort. Entonces es muy importante que todas estas variables o todas estas diferencias que pueden haber entre los pacientes sean controladas para que los resultados, pues de verdad, sean significativos. Entonces, a cada parejita de los pacientes que recibían la terapia se les buscaba una pareja que no estuviera recibiendo la Ataluren. Y estas fueron las diferencias que encontramos. Por favor, tengan cuidado cuando amplíen la pantalla. Se me perdió. Que me están escribiendo en la pantalla, entonces tengan cuidado cuando amplían la pantalla porque a veces pueden escribir. Entonces,
vemos que cuando hablamos del estudio STRIDE de los pacientes que reciben Ataluren, los pacientes en promedio pierden la marcha a los 14 años y medio, mientras que los que no reciben la terapia ya la han perdido a los 11 años. Solamente tomando el Ataluren se están prolongando 3 años y medio la marcha en los pacientes. Para un niño, dejar de caminar a los 11 o dejar de caminar a los 14 y medio, pues tiene grandes diferencias. Primero porque pues, va a ser independiente durante más tiempo. Y además, recuerden que les había dicho que la edad de la pérdida de la deambulación se correlaciona con la pérdida de otras habilidades, como la función respiratoria, la función boca-mano y otras características. Entonces, entre más prolonguemos esta deambulación, más vamos a prolongar estas otras habilidades. Acá vemos también otros resultados de pruebas cronometradas, por ejemplo, la edad en la cual el niño requiere más de 5 segundos para levantarse del piso. La mitad de los niños del estudio de historia natural Synergy pierden esta habilidad de levantarse en menos de 5 segundos a los 9 años, mientras que los niños del estudio que están recibiendo Atalureno pierden esta habilidad a los 12 años, o mantienen esta habilidad más bien hasta los 12 años. Entonces, nuevamente se están prolongando 4 años esta capacidad de levantarse del piso en menos de 5 segundos, lo cual nos habla también de la capacidad de poder hacer otras actividades en su vida diaria. La capacidad de levantarse en menos de 10 segundos, entonces nuevamente se prolongan más de 4 años la diferencia. También el tiempo para subir 4 escaleras. Los niños que no reciben Ataluren pierden esta habilidad de subir 4 escaleras en menos de 10 segundos a los 13 años, mientras que todavía más de la mitad de los pacientes que están recibiendo Ataluren todavía mantienen esa actividad y necesitaremos seguirlos por más tiempo para poder saber cuántos años estamos prolongando esa habilidad. La parte pulmonar, que es muy importante, porque cuando la capacidad vital disminuye a menos del 60%, se va a requerir terapias y manejos para inducción de tos. Cuando baja del 50% se va a requerir ventilación nocturna, y cuando baja de 1 litro, pues ya es un gran predictor de mortalidad. La posibilidad de que un niño, cuando baja su capacidad vital forzada por debajo de 1 litro, fallezca en los próximos 3 años es muy alta. Es un riesgo de morir 4 veces mayor a cuando lo tenía por encima de 1 litro. Entonces, tenemos que alejar a los pacientes lo más posible de este umbral de 1 litro de capacidad vital. Y acá vemos pues las diferencias que tenemos en los pacientes. Cuando tienen una capacidad vital forzada menor del 50%, dentro del grupo de historia natural de la enfermedad, ya el 54.5%, o sea, más de la mitad de los pacientes ya tenían una capacidad vital forzada menor al 50%. O sea que ya requieren soporte ventilatorio nocturno, mientras que en este momento todos los niños que estaban recibiendo Atalureno tenían una capacidad vital forzada superior. Ninguno estaba requiriendo por esta capacidad vital un soporte ventilatorio nocturno. Esto evidentemente pues nos habla de que se está prolongando esta función en el paciente. Y miren acá cuando hablamos de la capacidad vital forzada por debajo de 1 litro. Mientras que los pacientes de la historia natural de la enfermedad, ya el 22.7% de los pacientes requería o había atravesado este umbral del litro. Ninguno de los pacientes que estaba recibiendo Atalureno hasta este momento ha atravesado este umbral. Tendremos que seguirlo mucho tiempo todavía estos pacientes para poder saber en cuánto realmente se va a prolongar esta edad. En los niños del Synergy es de 23.8, todavía no hemos podido sacar ese cálculo en los pacientes que están recibiendo Atalureno porque ninguno ha atravesado este umbral. Entonces, evidentemente, pues, al preservar la función respiratoria, estamos preservando la vida de los pacientes porque la falla respiratoria es la causa de muerte en la mayoría de los pacientes. Esto llevó a que se ampliara nuestra indicación en Europa. Anteriormente, pues, estaba limitado para los pacientes que estaban caminando. Después de esta determinación, se dice que los pacientes pueden continuar recibiendo la terapia aún cuando ya no caminan. Y esto es importante porque los niños que ya no caminan, también hay otras funciones, como les digo, la parte respiratoria, la preservación de la fuerza en sus brazos, que también deben ser tenidas en cuenta.
Hablando de otras terapias, entonces, esperen, voy a mirar si en el chat hay preguntas, dicen que hay ruido. Bueno, cuando hablamos de otras terapias, también está muy de moda la terapia génica. La terapia génica lo que hace es, a través de un virus, reemplazar ese gen de la distrofina que está dañado. Sin embargo, la terapia génica para la distrofina es muy compleja porque los virus tienen una capacidad de llevar genes pequeños y el gen de la distrofina, como les dije, es uno de los genes más grandes del genoma humano. Entonces, poder llevarlo completo a las células es muy difícil. Entonces, lo que se ha hecho es como sacar los pedacitos más importantes del gen, como las zonas que más funcionan, hacer una microdistrofina, una pequeña distrofina, meterla en un virus y se están infectando las células con ese virus que llevan el gen normal y que ayudan a que se produzca la distrofina. Ya hay diferentes resultados de estas terapias. Acá vemos los resultados que hay con modelos animales, en donde un perrito tiene distrofia muscular de Duchenne y pues al tener esta distrofia, pues no puede ni siquiera pasar la cuerda, ni pasar esa vara, para poder coger la comida. Es muy difícil para él y luego a medida que comienza a recibir, después de que es tratado con esta terapia génica, miren cómo cambia el perrito. Tiene la misma barrera, pero ya es capaz de saltarla. Acá vemos dos perritos, uno que ha sido tratado y otro que no ha sido tratado. El perrito que no ha sido tratado, pues evidentemente no puede moverse, tiene debilidad, mientras que el perrito que fue tratado, pues tiene ya una mejor movilidad. Esta es una gran esperanza para los pacientes, sin embargo, pues los ensayos también continúan en proceso. Todavía los resultados pues son alentadores, se logra ver expresión de la distrofina y se ha logrado ver en los resultados que se han mostrado de 4 pacientes que recibieron la terapia que hay cambios en la expresión o en la producción de la distrofina y cambios o disminución de los niveles de CPK que podrían hacer una gran esperanza para los pacientes. Estos son algunos de las líneas de tratamiento que hay en este momento para la distrofia muscular de Duchenne. Si ustedes ven, hay una gran cantidad de vías, una gran cantidad de ensayos clínicos que se encuentran en este momento en curso. Realmente no hay un solo camino para poder llegar a la meta. Hay muchas líneas de investigación en este momento en la distrofia muscular de Duchenne, unas más adelantadas que otras, y nuestro objetivo siempre van a ser sus hijos, poder preservar la vida en ellos y poder cambiarles la vida y poder hacer que su vida sea mejor. Esta es una frase que dijo Gowers en el año 1879. Para él el Duchenne era una de las enfermedades más interesantes, pero también una de las más tristes de todas, porque no podíamos influir en su evolución y porque cada año suponía para el paciente un paso más en el camino de la enfermedad sin esperanza y en la mayor parte de los casos de una temprana e inevitable muerte. Eso lo dijo en 1879. Ya han pasado más de 100 años desde que dijo esto y ahora podemos hacer algo por algunos de esos pacientes. Entonces es muy importante que sepamos qué mutación tiene, que confirmemos la enfermedad, que confirmemos el tipo de mutación para poder saber si puede ser uno de esos niños en donde se puede cambiar un poco el futuro. Y en el resto, pues ya podemos también hacer algunos tratamientos que, como les dije, pueden también cambiar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Estos son mis niños de la Fundación de Distrofia Muscular de Duchenne de Colombia. Esto fue en el año 2005, el día que hacían su primera comunión. Desafortunadamente es muy triste ver niños de 8, de 9, de 5, de 6 años en silla de ruedas porque no recibieron el diagnóstico en el tiempo que era ni el tratamiento como era. Entonces, esto es lo que queremos cambiar. Queremos tener niños que logren caminar por más tiempo, que tengan una mejor calidad de vida, una mejor expectativa de vida. Ya ninguno de estos niños está en este momento con nosotros y seguramente le hubiéramos podido cambiar la vida por lo menos a alguno de ellos. Entonces, esto es una función de todos. Ustedes como padres también tienen que estar muy pendientes de todo el tratamiento de sus hijos, empoderarse. Ustedes son los más interesados en que sus hijos reciban el mejor tratamiento y de una forma oportuna. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico
Si tienen dudas, me pueden escribir. Si quieren que les mande información científica, información del medicamento, con muchísimo gusto puedo hacerlo. Acá nos dicen que el hijo recibe Ataluren y aún camina con 19 años y anduvo en bicicleta hasta los 17 años. Qué lindo, Marcela, que nos compartas esto. Esto casi que me saca lágrimas poder saber que hemos podido cambiar la vida de tu hijo de esa manera. De verdad que es muy, muy lindo poder ver el efecto que tiene la terapia en tu hijo. ¿Puede compartir y explicar brevemente la lámina con los diferentes caminos que hay? Sí, por supuesto. Como les había contado, pues básicamente hay como diferentes vías. Unas vías están encaminadas a la generación de la masa muscular y al aumento de la masa muscular. Para eso se utilizan terapia celular, terapia con células madre, terapia con algunos beta-2 agonistas. Bueno, digamos que hay diferentes vías. La terapia génica, una terapia con miostatina. Para disminuir la inflamación y la fibrosis, pues están los corticoides, pero también se están investigando algunos corticoides modificados que tienen menos eventos adversos. También están tratando de estabilizar la membrana. Se investigó durante mucho tiempo la eutrofina porque era muy similar a la distrofina. Dentro de esta vía también están algunos de los medicamentos que ayudan a aumentar la producción de la distrofina. Entonces tenemos el Ataluren, tenemos otras terapias génicas, tenemos las terapias del exon skipping, algunas terapias enfocadas particularmente a la parte del corazón y a la parte de los pulmones. También hay diferentes medicamentos específicos para la función cardíaca que se están investigando. Pero son cientos y cientos de medicamentos. Esta diapositiva, este slide, está disponible aquí en la página del Duchenne Parent Project y pueden consultarla y ahí están los links a cada uno de los ensayos clínicos. Les puedo dejar también el link y va a quedar en la presentación que está siendo grabada. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá tienen un hijo de 11 años que está en proceso para acceder al Ataluren, que han llevado mucho tiempo en el proceso. Entonces, bueno, no desanimarse. Toca seguir luchando, ustedes seguir luchando por sus hijos para que puedan acceder a la terapia. Entre más temprano, muchísimo mejores resultados vamos a tener. Entonces, hay que dar la lucha hasta el final, hasta que el niño pueda recibir el tratamiento y nos puedas estar contando próximamente, Marcia, los resultados que van a tener con él. Muchas gracias por compartir. Más preguntas, pueden abrir sus micrófonos. Voy a dejar acá nuevamente mi correo por si quieren escribirme. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por tu Si es un niño con fenotipo leve, ¿cómo se confirma si es un Becker? Realmente es el fenotipo leve el que nos dice que es un Becker. Si un niño no está teniendo la misma progresión de la enfermedad, pues realmente nos dice que es un fenotipo menos severo y que es un Becker. Realmente ya ahora el término de Duchenne y Becker cada vez se utiliza menos y por eso tratamos de hablar de distrofinopatías, unas más severas que otras, porque realmente es la misma enfermedad. Son todas mutaciones en el gen de la distrofina, unas más leves, otras más severas y por lo tanto los cuadros clínicos van a ser más severos en unos pacientes. Entonces, realmente aquí me dicen, tiene un hijo de 13 que no camina y tiene un bebé de 1 y 9 meses. ¿Puede tomar algún medicamento? Pues toca mirar efectivamente si tu hijo de 1 año y 9 meses también tiene la enfermedad. Y ya se podría comenzar a pensar en incluir en un centro de manejo integral si la tiene para poder determinar en qué momento se inician los corticoides, pero evidentemente nos toca ya comenzar una terapia integral con el niño. A veces las terapias no son solo medicamentos, también tienen que ver con el manejo de rehabilitación, con la preservación del músculo, con un equipo de cuidado interdisciplinario. Mi hijo tiene Becker, tiene 11 años. ¿Alguna pregunta? Aquí me dicen también de problemas con el corazón. Sí, ya hay terapias específicas o tratamientos para la parte cardíaca de los pacientes, dependiendo de lo que tengan, tienen que ser valorados por su cardiólogo. Hay unos
medicamentos que se llaman inhibidores de la ECA, que sirven para prevenir o retrasar el compromiso cardíaco en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces es muy importante que sean valorados por cardiología para determinar en qué momento se deben iniciar. ¿Alguna pregunta? Yo creo que podemos abrir los micrófonos para, si quieren preguntar. Doctora, ¿me escucha? O háganlo a través del chat. Doctora, ¿se escucha o no? Igual acá les queda mi correo electrónico. Este es mi correo electrónico. Ahí me pueden escribir las dudas que tengan. Con muchísimo gusto intentaré resolverlas. Y bueno, ya tienen una amiga acá en Colombia para todo lo que necesiten de distrofia muscular de Duchenne. Yo vivo por mis niños con Duchenne. Tengo niños de todas las edades que han llegado a mí desde muy chiquitos y soy madrina de bastantes. Entonces, lo que necesiten con muchísimo gusto. Acá tiene una mamá, un niño de 5 años con mutación nonsense. ¿Cómo puede acceder al tratamiento aquí en Perú? Bueno, Axel, eso es muy importante. En Perú hay una fundación de pacientes también que tiene a todos los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Es muy importante que te pongas en contacto con la fundación y con tu médico tratante. ¿Cuál es el nombre de tu médico, del médico tratante de tu hijo, Axel? Si quieres, puedes darnos el nombre de tu médico, podemos hablar con él, acercarnos a él y mirar cómo podemos ayudarte. Aquí nos hablan de, para pacientes con Becker, qué tan efectivo es el Atalure. Digamos que, como hablamos de distrofinopatía y como hablamos de una mutación en el gen de la distrofina, digamos que a pesar de que el paciente tenga un fenotipo leve, la mutación nonsense está igual siendo corregida. Entonces, al corregir esta mutación, también esperaríamos que el fenotipo también se disminuyera y se atenuara la enfermedad en el paciente. Acá están dándole los datos a Axel para que pueda acceder a la terapia. En Colombia se puede acceder a la Atalure. Sí, en Colombia tenemos una vía que se llama la vía de vital no disponible, en donde los pacientes pueden acceder a la terapia. En este momento tenemos ya una gran cantidad de pacientes que están recibiendo el medicamento y les ha ido bastante bien. ¿Quién lo paga? Lo paga el Estado. Acá nuestros pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia son de especial protección. Entonces hay una ley de enfermedades huérfanas que protege a los pacientes y que garantiza que tengan el acceso a todas las terapias y los paga el Estado. Doctora, ¿se escucha? Perdón, ¿se escucha o no? ¿Alguna otra pregunta? Hola. El exon skipping, bueno, no estoy muy enterada del acceso al exon skipping. Sé que sí hay pacientes colombianos, hay un par de pacientes colombianos en terapia, pero sí, digamos que Colombia es un país que procura cubrir para los pacientes con enfermedades huérfanas todas las terapias una vez se haya documentado que tienen efectividad. Entonces, ay, soy yo la que no la escucha, tal vez tenía el volumen bajo, no me había dado cuenta. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, discúlpame. Sí, traté de hablar muchas veces, pero dije, qué raro, ay, no se escucha, estaba desmuteada. Perdón, era yo la que tenía el volumen silenciado. Sí. Bueno, doctora, la verdad es que saber un poquito más ya de este tratamiento, aquí nosotros en Latinoamérica, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de un segundo protocolo. Entiendo que existe un segundo protocolo. Bueno, esa pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿desde qué edad se está aceptando los pacientes del protocolo? Porque entiendo que en los tratamientos se disminuyó la edad. Entonces me gustaría aclarar un poquito eso para los padres.
No sé, Natalia, sé que estás ahí en la línea, ¿me puedas ayudar? No sé si el ensayo clínico en este momento está abierto también para Chile. Nosotros, y no sé cuál de los, déjame y pregunto porque no sé cuál de todos está abierto. Eli, bueno, en este momento no hay ningún sitio clínico abierto en Chile. Sí hay niños que han quedado, que participaron en el estudio que se hizo en Santiago y todavía están recibiendo su medicación. Y luego hay un par de pacientes que también reciben su terapia, que nunca han participado en un estudio clínico. Sí, digamos que nosotros ya O sea, en que este hay momento... opciones, hay posibilidades también para ellos. Sí, digamos que al ya estar disponible comercialmente, Creo que la digamos... mamá o el papá preguntaba por la edad. Bueno, en Chile el Ataluren tiene autorización para administrarse a partir de los 5 años de edad. Perfecto. Bueno, yo sé cómo funciona el protocolo porque mi hijo estuvo en ese protocolo. ¿Ya? Paulo es mi hijo, el que tiene 19 años. Y bueno, puedo decir que el medicamento hasta el momento ha sido muy efectivo. ¿Ya? Paulo sigue caminando. De hecho, está cocinando ahora porque estamos de fiestas patrias acá en septiembre y está haciendo empanadas porque tiene un emprendimiento. Así es que está cocinando. Y él felizmente está de pie. Lo que sí, él tiene una miocardiopatía dilatada muy avanzada, entonces también se cansa. Si sale a la calle, él también no va a andar tantas cuadras, pero sí camina. Pero es muy probable, ¿no es cierto?, que tenga un infarto por sobrecarga, ¿no es cierto?, y que precisamente por Duchenne, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta realmente va dirigida a los demás padres, para los demás padres, respondiendo a sus dudas. Por mi fundación, ¿no es cierto?, hay padres que todavía siguen teniendo dudas, y la verdad es que me parece que teniendo la oportunidad, ¿no es cierto?, habiéndose registrado el medicamento, es muy triste pensar de que nosotros no podemos acceder, ¿no es cierto?, con la facilidad que a lo mejor en Colombia está, a pesar de que sabemos que en Colombia, ¿no es cierto?, hay retrasos de diagnóstico, Chile teniéndolo tan avanzado que podríamos aprovecharlo mucho más. Entonces, es como un llamado, digamos, al Estado seguramente de Chile a que esto pueda, de alguna manera, tener la posibilidad de entrar a estos tratamientos, de acceder, porque hay niños que sí están diagnosticados y hay niños que sí están con sus exámenes genéticos al día y se le han cerrado las puertas. Entonces, de alguna manera, ¿cómo lo lograron ustedes en Colombia? Saber cómo lo hicieron. Sí, realmente ha sido un trabajo bastante duro, o sea, llevamos más de 6 años trabajando con los pacientes con enfermedades huérfanas, pero digamos que logramos un cambio en todas las políticas y logramos que los pacientes con enfermedades huérfanas fueran sujetos de especial protección y por lo tanto pues eso garantiza que deban tener el acceso a todas las terapias. Esta labor fue muy de la mano de las fundaciones de pacientes y muy de la mano también de las sociedades científicas. En ese momento yo era la presidenta de la Sociedad de Genética. Trabajamos muchísimo por sacar la ley y esa ley nos ha abierto el paso a que en Colombia tengamos tratamiento integral y acceso a las terapias para todas este tipo de patologías y acceso al diagnóstico. Y tenemos el problema, como tú dices, del diagnóstico tardío. Entonces, de verdad es muy triste que ustedes, teniendo ya la forma de hacer el diagnóstico de una forma temprana, sabiendo que en Chile el diagnóstico se está haciendo alrededor de los 4 o 5 años, pues lo ideal es que también se pudieran acceder a las terapias tempranamente. Sí, doctora, de hecho nosotros tenemos diagnosticados desde antes del año. Sí, ya tenemos niños de los 7 meses diagnosticados, entonces me parece ilógico, teniendo todas las oportunidades, que acá no se haga cargo. Y bueno, nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, por medio de FEMPOF, que es la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Es ahí donde se están trabajando las políticas públicas, ¿no es cierto?, y la posibilidad de tener una ley de enfermedades poco frecuentes para poder conseguir un catastro, primero que nada. Ustedes tienen un catastro, por lo que vi, en Colombia. Sí. Y acá no existe catastro para enfermedades poco frecuentes. Entonces, eso es lo que hay que tener primero para poder visibilizar, ¿no es cierto?, cuál es la cantidad, porque tú ahí pusiste 1 de cada 3.300, que es un valor real de Colombia,
nosotros seguimos ocupando el universal 1 cada 3.500, que es algo más universal, que es copiado de Europa. Entonces, ustedes, por lo visto, Colombia, a pesar de tener registro de todos los pacientes, también tenemos un gran problema en que no todos los pacientes están en el registro. No, realmente obviamente sabemos que hay muchos que no están siendo diagnosticados porque en nuestro registro hay tan solo alrededor de 500 pacientes y sabemos que debe haber más de 3.000 en Colombia con distrofia muscular de Duchenne, teniendo en cuenta los datos, pero no tenemos ningún registro real porque los pacientes son mal diagnosticados tardíamente. Entonces, si ustedes tienen esa facilidad del diagnóstico, yo sí les aconsejo que como fundación, ustedes son la voz de sus hijos, ustedes son la voz de los pacientes, entonces tienen que seguir luchando para que tengan acceso al tratamiento. Acá nos hacen preguntas sobre otros tratamientos del exon skipping. Sí, en FDA está aprobado ya para el exon 55, el exon 53 y el exon 45, entonces es importante pues también mirar el acceso a esas terapias. Aquí, dependiendo de la lesión, toca mirar a qué tipo de exon skipping es candidato, tocaría que revisáramos en la tabla. Ahorita te doy la información. Me hablan sobre tratamientos con boldo y otras terapias. Pues realmente miren qué grupo es el que está haciendo la investigación, qué tanta confianza les da, qué tanta experiencia. Desafortunadamente a veces hay mucha gente que trata de aprovecharse de que uno como papá está buscando todas las opciones que pueda encontrar disponibles. Acá en Colombia desafortunadamente a veces abusan de los papás, los roban porque les cobran unas cantidades enormes de dinero diciéndoles que tomándose esto van a mejorarse, y realmente si el boldo mejorara la distrofia muscular de Duchenne, creo que todos nuestros niños y en Estados Unidos y en toda parte estuvieran tomando boldo desde hace mucho tiempo. El boldo sí produce o se ha asociado con daño hepático también, entonces pues tengan mucho cuidado investiguen muchísimo. Si se quieren unir a estos ensayos clínicos, investiguen mucho el grupo, qué tanto conocimiento tiene de la enfermedad, porque hasta ahora ninguna de estas terapias naturales ha servido para manejar el paciente con Duchenne. Acá los hacían hasta tomar sangre de un pájaro negro. Bueno, les puedo decir que una gran cantidad de cosas con las que me llegaban mis niños, entonces yo sí les aconsejo. Hablen mucho con su médico. Si están pensando en darle algo a su hijo, primero pregúntenle a su neurólogo pediatra, a su médico tratante, llévenle la información y que él los aconseje. Absolutamente. Me preguntan acá porque si un niño que ya perdió la marcha puede tener efectos igual. Sí, en Colombia tenemos alrededor de 9 pacientes que ya no caminan y que están recibiendo la terapia. Con ellos el objetivo es diferente, preservar la función respiratoria, preservar la fuerza de los miembros superiores, pero ninguno de estos niños que está recibiendo el tratamiento ha alcanzado ese umbral de la capacidad vital forzada de 1 litro. Entonces eso nos habla de que se está preservando en ellos la función respiratoria. ¿No tenemos más preguntas, parece? No hay. En Facebook Live tampoco. Bueno, muchas gracias por invitarme. Quedo a su entera disposición. Por favor, si tienen alguna otra pregunta o algo, por favor, contáctenme y con muchísimo gusto estaré para ayudarlos. Sí, muchas gracias, doctora. Y recordarles que el 7 de septiembre es el Día, ¿no es cierto?, mundial de concientización para la distrofia muscular de Duchenne. Decirles también que estamos en una campaña, ¿no es cierto?, con un trabajo colaborativo con Felch, ¿no es cierto?, Miriam, que está ahí, su presidenta, FEMPOF Chile, que está Víctor, su presidente, Dimus Chile, Igor Navarrete, que está su presidente también. Estamos en una campaña de Sonrisas para Duchenne y esperamos que puedan, ¿no es cierto?, seguir nuestras redes sociales para que se acojan a esta campaña. No sé si pueden decir algunas palabras, Igor, Víctor, Miriam, para despedirnos, y con la doctora también dar las gracias infinitas. Ya, ¿puedo hablar o va a hablar Igor? Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación de haber participado en todas estas charlas. Yo creo que los que trabajamos en este tipo de cosas
toda la información que nos puedan dar es como bastante buena para también ponerla para los pacientes que nos tuvieron, como poderles explicar de lo que se trató. Esta charla fue realmente muy, muy buena. Muchas gracias, doctora, muy explicativa. Hay cosas que no se dan solamente en esta enfermedad, sino que la enfermedad rara, que usted hablaba de los hermanos, que es algo tan importante que a veces cuando uno tiene un hijo enfermo está tan preocupado de ese hijo que deja a sus hermanos como de lado. Y después, cuando son pequeños sobre todo, después cuando ya son más grandes y pueden entender, por lo menos en mi caso, me han dicho que ellos igual sufrían con eso, pero que uno siempre está como al límite con el hijo enfermo, que piensa que le va a pasar algo, y le dedican, obvio que a veces necesitan mucho más tiempo, pero a veces uno como que pierde el foco en ese sentido. Así que eso es muy cierto y muchas gracias. Mire, todas las explicaciones que se dieron hoy día, aunque ya hemos tenido varias charlas y todo, fueron como muy claras, así que muchas gracias. Gracias a Marcela, a Igor, a Víctor por participar y que nos unamos en esto. Yo creo que el unirse en muchas cosas, sobre todo en enfermedades poco frecuentes, nos puede llevar a un buen término y tal vez también tener la posibilidad de tener una ley para enfermedades raras, porque en este momento solo tenemos una ley que es para medicamentos de alto costo en Chile. Yo sé que en Colombia ahí mucho tiempo estuvieron con las tutelas, lo que se está haciendo aquí en Chile también, que no hay otra forma de que a veces el Estado pueda pagar estas enfermedades que de verdad son de alto costo. Así que ojalá podamos seguir trabajando juntos, porque creo que fue muy enriquecedor todo este conocimiento que pudimos, que por lo menos por mi parte todo este tiempo aprendimos. Muchas gracias a todos y bueno, cuidarse nomás, porque todavía nos queda para rato, parece, con la pandemia. Gracias. Sí. Yo también quería agradecer a la doctora, muy clara la presentación. Cada día estoy aprendiendo más sobre distrofia de Duchenne. En nuestra asociación nuestros pacientes son la mayoría adultos. Entonces para nosotros es muy grato poder participar colaborativamente junto con la Fundación ADN en esta campaña de concientización y de educación acerca de estos tipos de enfermedades. Invitamos a todos también a que puedan seguir adhiriéndose durante todo este mes a la campaña. Como decía, nuestros pacientes son adultos en nuestra asociación, entonces es como bien importante lo que puedan realizar o las terapias que puedan tener los pacientes de Duchenne, porque van a llegar a ser adultos. Y nosotros como asociación lo podemos acoger. ¡Niñas, báñense! Eso, lo podemos acoger. Perdón, qué pena, es que tenía a mis hijas acá al lado sin hacer nada. Pensé que tenía el micrófono silenciado. No se preocupe, suele suceder. Entonces, el trabajo colaborativo que hay entre las distintas asociaciones es muy importante. Y obviamente la unión que podamos tener todas las asociaciones, también junto a la federación, nos va a poder llevar a lograr en algún momento la ley de enfermedades poco frecuentes y que nuestros pacientes no tengan que estar poco menos que rogando al Estado para que pueda darle algún tratamiento. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, los invito también a todos ustedes a seguir participando. Bueno, nuevamente, Víctor Rodríguez, ¿cierto? Presidente de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Darle las gracias, doctora, por la excelente exposición, por enseñarnos cada día un poco más de lo que ya sabemos, con lo que nos toca vivir, ¿cierto? Por lo tanto, solamente darle las gracias a todos quienes participaron.
contarle que la federación está haciendo un trabajo arduo de gestión de políticas públicas en enfermedades poco frecuentes, y nuestros principios están dados en la colaboración mutua con todas las organizaciones que quieran adherirse, ¿cierto?, a este llamado, y por eso también agradecemos a Miriam, y yo agradezco también de ser parte de ustedes, de esta campaña hermosa que es una sonrisa, ¿cierto? Por lo tanto, mi llamado está a eso, la importancia del diagnóstico temprano, y las gestiones para poder tener acceso a los medicamentos. Por lo tanto, solamente invocar a todos ustedes que se unan, ¿cierto?, a esta campaña, subiendo una imagen, una foto con una sonrisa genuina para esta campaña hermosa de Duchenne que se está realizando. Así que nuevamente, gracias, doctora, y bueno, ahí dejo las palabras de cierre, obviamente, a Marcela, para que podamos despedirnos. Sí, y agradecer a nuestros niños, ¿no es cierto?, que luchan día a día, se levantan día a día, a veces con mucho cansancio, a veces con mucha alegría, y nosotros somos los encargados, ¿no es cierto?, nosotros los cuidadores, que podemos ser padres, podemos ser abuelas, podemos ser hermanas, podemos ser cualquier cosa, que siempre vamos a estar con ellos y decirles que los queremos mucho. Nosotros, yo como me saco el sombrero, ¿no es cierto?, de fundación de la Federación Latinoamericana para la Distrofia Muscular, que en donde también trabajamos, de FEMPOS, que es la Federación, ¿no es cierto?, de Enfermedades Poco Frecuentes Chile, en donde también participo, y me saco todos los sombreros de las jinetas, digamos, y como mamá solo decirles a ustedes, padres, madres, cuidadores, que nosotros como fundación no los vamos a dejar jamás botados, porque yo también soy mamá, ¿no es cierto?, también soy cuidadora, y nunca van a quedar botados. Lo único que les puedo decir que es un compromiso que he hecho. Aquí nosotros no nos cegamos, ¿no es cierto?, con un solo tratamiento. Como bien dijo la doctora, hay que mirar otros tratamientos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser un poquito más flexibles y pensar en la calidad de vida, ¿no es cierto?, en mejorar la calidad de vida, que no solo un tratamiento lo va a hacer, sino es que son múltiples acciones. Insertar sobre todo en la sociedad a nuestros niños es importantísimo, porque cuando nuestros hijos son rechazados por alguna enfermedad poco frecuente o por cualquier condición, es el sufrimiento más grande y duele más que la enfermedad. Así es que un abrazo. El día lunes, ¿no es cierto?, de alguna manera vamos a estar subiendo, me encantaría que estuviésemos todos juntos, pero es un día laboral, ¿no es cierto?, es un día en donde no todos pueden participar, y la idea es que no todos queden fuera. Así es que el próximo sábado vamos a tener una nueva charla de otras alternativas, y así sucesivamente durante el mes, y ojalá durante todo el año, que ustedes vayan aprendiendo más. Así que un abrazo para todos, muchas gracias, doctora, nuevamente, y un gusto tenerla con nosotros. Chao, chicos. Muchas gracias. Yo sí quiero decirles que la vida de sus hijos está en sus manos. Realmente sigan luchando por ellos, no se den por vencidos. Yo sé que hay días en los que uno siente que ya hizo todo y no puede hacer más, siempre hay algo más por hacer. Entonces, mucho ánimo, sigan luchando por sus hijos, sigan luchando juntos, y sé que todos unidos van a lograr muchísimas cosas y van a poder cambiar el pronóstico de sus hijos. Entonces, de verdad que sigamos unidos en torno a la distrofia muscular de Duchenne. Ustedes ya son parte de nuestra familia, entonces lo que necesiten, de verdad, con muchísimo gusto. Y vi que había muchas dudas de genética, entonces me ofrezco a darles una nueva sesión si quieren, que podemos hablar exclusivamente de la parte genética de la distrofia muscular de Duchenne, y con muchísimo gusto puedo hacerlo. Excelente conferencia, estimada doctora. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos, que tengan un buen resto de sábado, descansen y aprovechen a su familia. Chao. Gracias, Eli. Gracias a Adiós. todos. Chao. Adiós, Heidi, muy buena charla.